aquellas maravillosas revistas, capítulo 114. Turbo, más cilindros, más caballos, más potencia, más velocidad. ¿Estábamos locos? Pues bendita locura. Y es que hace 30 años las portadas de las revistas de motor se llenaban de coches derrapando que anunciaban el uso del turbo, más cilindros, más cilindrada, más potencia, más velocidad, más de todo. Y viendo esas portadas con los ojos de ahora, la pregunta es, ¿estábamos locos? Y la respuesta yo creo que es un categórico sí. Bendita locura. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Me voy a poner un poco serio porque vamos a hablar de esa España del 95, de hace 30 años, porque además de estos coches que estamos hablando, se podía sumar que en España las carreteras eran las que eran. Con esto quiero decir que no eran las de ahora, ni había tantas autovías y autopistas, ni estaban tan bien hechas. Los coches, pues sí, corrían mucho, eso es evidente, pero carecían de ayudas electrónicas y de muchos otros sistemas de seguridad. Y sí, ya había límites de velocidad, pero su control por parte de las autoridades era bastante más laxo. ¿Cuál era la consecuencia de todo ello? Pues la consecuencia es escandalosa, porque en 1995 fallecieron en España en accidentes de tráfico nada menos que 4.220 personas, una cifra que hoy en día nos aterraría, pero que suponía una reducción respecto a años anteriores. En España, en esos años, en los años 80 y 90, sobre todo los 80, que fallecieran más de 5.000 personas era relativamente normal. Esas cifras contrastan con los fallecidos por las mismas causas en el pasado 2024, que se estiman en 1.154 personas. Como veis, la mejora es espectacular. Esta mejora espectacular nos permite concluir que algo se ha hecho bien y que a lo mejor ese camino de más potencia, más de todo, no era el camino más adecuado. Pero en mi opinión, el que estamos llevando tampoco es el más adecuado. Insisto, se han hecho cosas muy buenas. Yo creo que sobre todo con los coches han mejorado su seguridad de una forma espectacular y accidentes que antes eran necesariamente muy graves o mortales, ahora no voy a decir que salga por su pie, a veces incluso sí, pero tienen consecuencias mucho menos graves. Pero yo creo que se puede reducir el número de accidentes y su gravedad sin prescindir del encanto de conducir. Pero ese es otro asunto que ya tocaremos y seguramente tocaremos en algún vídeo. Hoy nos vamos con nuestra máquina del tiempo al comienzo de 1995, pero antes quiero entonar el mea culpa, como os decía antes, porque en el último podcast cometí un pequeño error, diciendo que en el Toyota RAV4, me refiero al primero, daba a entender como que en ocasiones desconectaba la tracción delantera, cosa que es imposible porque ese coche era tracción total permanente. Por si alguien tiene alguna duda, aunque no hubiese ningún comentario que me afeara esa aseveración, pero nada, decir que el Toyota RAV4 no podía ir con dos ruedas motrices, era tracción total permanente. Vamos a hablar de otro contraste de una marca que me da mucha pena. Vamos a hablar de Jaguar. Jaguar parece que ahora quiere renunciar a su tradición. A mí me parece una locura, con un eléctrico del que no voy a opinar. Pero en el 95, la novedad de la marca era una preciosa berlina de lujo, nada menos que el Jaguar XJR, con un interior repleto de cuero y madera de la mejor calidad, pero con un motor de 6 cilindros de 4 litros con compresor, no turbocompresor, ojo, compresor tipo Roots, que a lo mejor penalizaba el consumo, pero hacía que el motor tuviera más bajos, y 326 caballos. La verdad es que os voy a leer un pie de foto donde dice que es que en el interior no solo se ve la madera y el cuero, es que se respira olor a madera y cuero, y que el acabado interior es de un refinamiento genuinamente británico. Estoy viendo el salpicadero, es una maravilla. Y luego, por supuesto, el logo de Jaguar. Pero es que además este coche, que era de una anchura realmente notable, se acercaba a los 2 metros de anchura, pues tenía, además de eso, una estabilidad absolutamente fantástica. Con espejos, he dicho que se acercaba, no, con espejos, contando la anchura de los espejos, rebasaba los 2 metros de altura. Tenía unas suspensiones muy bien hechas, con unos tarados perfectos, que siempre lo digo, cuando una suspensión es buena, de calidad,
puede ser firme sin ser seca. Puedes poner amortiguadores que son duros, pero no son secos. Es decir, en el primer pequeño accidente son suaves, pero cuando aprietas más, por ejemplo, alguna curva, ofrecen resistencia. Bueno, unas buenas geometrías, unos buenos amortiguadores y un calzado realmente generoso, porque para esa época, pues hoy día las cosas han cambiado, pero poner unos neumáticos de 255-45 en llanta 17 era una auténtica barbaridad. El coche era una maravilla porque era muy amplio, un maletero increíble, confortable, un auténtico 5 plazas, pero cuando te podías conducir rápido, a pesar de su tamaño y su peso, que se acercaba a las 2 toneladas, pero se quedaba lejos, porque estamos hablando de pesos de otros años. Estaban en 1.800 kilos, más o menos. Un poquito más también. Estos coches hay que tener en cuenta que es que iban aligatados hasta el techo de equipamiento. Pues, como os decía, te metías en carreteras viradas, el mayor problema era que cupiese, porque desde luego el coche era de una agilidad y de una facilidad de conducción y de una eficacia absolutamente inesperada. Cuando veías el coche, lo veías como una berlina de lujo y de representación, que es lo que era Jaguar. No sé lo que quieren hacer con la marca ahora, pero Jaguar siempre han sido coches que eran berlinas o deportivos de lujo, pero también de mucha calidad. Aunque fueran berlinas siempre, si no deportivas, al menos con una dinámica, un dinamismo superior a la media, y además con el gusto exquisito que, la verdad, para según qué cosas tienen los ingleses, y desde luego para el diseño de coches y sobre todo para los interiores hay que reconocer que lo hacían muy bien. Digo, lo hacían. Vamos a hablar de un modelo del que ya hablamos el pasado podcast, porque en el pasado podcast hablamos de la presentación, pero rápidamente tuvimos la oportunidad de probarlo a fondo por nuestras carreteras habituales. Me refiero al Volvo, no uno cualquiera, al Volvo 850T-5R, un coche con 230 caballos, menos de tonelada y media de peso para un coche de más de 4,5 metros y con un bastidor fantástico. Ojo, tracción delantera, algo que no era habitual en Volvo, que este fue el primero. Bueno, la primera berlina que tenía tracción delantera. Y lo cierto es que sorprende cómo Volvo, siendo tan tradicional en sus suspensiones, en la arquitectura de motor delantero y propulsión trasera, hicieron este coche y le salió también a la primera. Pero es que además este coche tenía muchas cosas, porque era un modelo en el que Volvo había conseguido tener lo mejor de Volvo, esa sensación de calidad absoluta, ese salpicadero bonito pero sobre todo rotundo, una sensación de solidez exquisita, una línea que ya no era tan cuadradota, pero sí que era bastante rotunda, bastante de líneas rectas, pero sin lo malo de Volvo. ¿Qué era lo malo de Volvo? Pues unos chasis exageradamente a lo mejor conservadores, y unos motores que iban bien, pero claro, es que este no iba bien, es que este iba muy bien. Estamos hablando de 5 cilindros en línea, con turbo, que como os digo, ofrecía 240 caballos a solo 6.000 revoluciones. El coche era fantástico y además era muy bonito. También la versión de pruebas, como os comenté, era en el color amarillo, un amarillo muy bonito que me gusta mucho, un amarillo muy intenso. En estos tiempos, como os decía, incluso modelos de aspecto pacífico, esas berlinas medio grandes que casi te imaginas de taxi o de gran turismo, o de coche de alquiler, pero porque son muy discretas, que era el caso del Opel Omega, además en esta unidad, en un color gris oscuro. Un coche que no voy a decir que sea feo, pero era tan discreto que hasta pasaba desapercibido, a pesar de que era un coche grande. Bueno, pues incluso en este tipo de coches se caía en la tentación de poner motores potentes. En este caso, Opel le puso un V6 que ofrecía 3 litros de cilindrada, 211 caballos y que hacía de este Omega, no voy a decir que lo cambiara completamente, no lo hacía una berlina deportiva, no, ni lo pretendía, pero sí que hacía que conseguía que este coche tuviera un dinamismo, te permitiera viajar. Lo que pretende ser una berlina que no es deportiva, pero sí es de lujo y una cierta representación, que es viajar muy cómodo, muy amplio y muy rápido. Y este coche lo conseguía. Además, con unos consumos relativamente económicos. Me llama la atención porque
me he saltado un dossier que era, de alguna manera, sí que refleja esta forma de ver el mercado que os estaba diciendo, porque hicimos un dossier en estas fechas sobre berlinas deportivas, que hoy en día es una especie en extinción, y la que en España, en febrero de 1995, había más de 15 opciones, además muy variadas y de muchas marcas, que iban en cuanto a potencia desde los 190 caballos del Alfa Romeo 155 Q4 de tracción total a los 340 caballos del BMW M5. Estaban Alfa Romeo también tenía 164, diversos Audis, por supuesto el Bentley, varios BMWs, Jaguar, Maserati, Mercedes, el Opel Omega que hemos citado, el Peugeot 405 Turbo 16, el Renault Safran Biturbo y por supuesto los Saab y Volvo 850, tanto el T5, que iba muy bien, como el T5R, que iba mucho más que bien. Y antes de cerrar el apartado de producto, quiero hablaros de un coche. Os he hablado varias veces, pero es un coche que no solo me gustó, es que me impresionó. Siempre me ha parecido una pena que Citroën abandonase el camino de la suspensión hidroneumática, sobre todo con lo que le había evolucionado, con la Hidractiva y luego con este modelo del que voy a hablar, que es el Citroën Xantia Activa. Como os digo, un coche que confieso que me impresionó. Por motor, bueno, el motor no estaba mal, eran 4 cilindros, 2 litros de 150 caballos. Hubiera vencido. Fijaos lo que voy a decir, que no es ninguna barbaridad. El doble de potencia tranquilamente. El habitáculo tenía unos toques así como más deportivos. El coche por fuera era un Xantia, no se apreciaba nada normal porque tiene un aldoncito posterior, pero también lo llevaban las versiones que no eran activas. ¿Qué tenía este coche de particular? Pues una suspensión cuyo nombre no puede ser más adecuado, activa. Es cierto que todas las suspensiones hidroneumáticas, sobre todo a partir de que Citroën empezó a juntar la dinámica de las suspensiones hidroneumáticas, valga la redundancia, con la gestión electrónica, pues avanzó espectacularmente. Este modelo para mí es el sumum. Es el sumum. ¿Por qué? Tenía todo lo bueno de la suspensión hidractiva, de la suspensión hidroneumática con gestión electrónica, y añadía una cosa: no se inclinaba nada. Nada. Nada es nada. Yo con este coche en circuito cerrado ataqué curvas cerradísimas a una velocidad exagerada. El coche no inclinaba nada. Y no solo eso, la ventaja de mantener la geometría de la suspensión perfecta, de la pisada del neumático, porque claro, cuando un coche entra muy rápido y se inclina, ¿qué es lo que pasa? El neumático pisa mucho peor. Está pisando mucho más por fuera que por dentro. La huella de la goma no es la ideal. Este coche, en ese sentido, parecía de carreras. Lo que pasa es que la suspensión se endurecía, pero no, porque se endurecía solo en la curva, en la parte exterior, además. No se convertía en incómodo. Tenía el tacto de un coche de competición en cuanto a agilidad, cómo el coche reaccionaba a la mínima insinuación de la dirección, cómo traccionaba dentro de la curva, porque claro, endurecía la suspensión de fuera, en el caso del tren delantero, suspendía la rueda exterior, pero la interior la mantenía blanda o incluso más blanda, con lo cual no perdía el contacto con el asfalto, no levantaba la rueda. Era una auténtica pasada, porque ya sabéis que cuando pones una estabilizadora está, digamos, endureciendo la rueda exterior a base de levantar la rueda interior. No era el caso. Este coche, como os digo, me sorprendió, me pareció una auténtica panacea. De hecho, yo pensé, cuando este coche venga a España, yo quiero comprarme uno porque me ha encantado. Bueno, no tuve la oportunidad de comprarme un coche de estos, me hubiera encantado, y me hubiera encantado tenerlo como clásico, porque desde luego, como clásico, pocos coches de esta época me parecen más interesantes que este. Bueno, llegamos ya al Motorsport, donde ya avanzamos en el podcast anterior que se había disputado en enero la 17ª edición del Dakar. Del Dakar, no del París-Dakar, porque esta edición, que fue muy especial, sobre todo para los españoles, salía desde Granada. Era el Granada-Dakar. Yo estuve allí, incluso además hice algunas entrevistas y tuve la oportunidad de saludar al que luego sea ganador, que no era el favorito, Pierre Lactiga. La verdad es que de este Dakar lo que me impresionó era la evolución que habían sufrido los coches. Sobre todo, ya sabéis que en el Dakar hay diversas categorías, pero las dos marcas que más potentes, que eran Citroën y Mitsubishi, pues lo cierto es que sus coches eran espectaculares. Encima, tuve la oportunidad
de probar el Citroën ZX Rally Ride, que era una auténtica pasada. Ese coche es que era una auténtica pasada, ZX Rally Ride, porque es que contaba con un motor, bueno, que no asustaba mucho, porque tenía 350 caballos. Realmente para el Dakar se rebajaba a 330, pero es que era un motor con unos bajos espectaculares. Me acuerdo que en este artículo comentaba que el Volkswagen Iltis, que había sido ganador del Dakar de la primera edición, no tanto antes, era un coche de 75 caballos. Y aquí estamos, como os digo, en 330 caballos, porque se rebajaba un poquito la respuesta, pero es que era un motor con unos bajos increíbles. Lo que era alucinante eran las suspensiones. Las suspensiones es que se tragaban los baches, podías atacar zonas muy, muy rotas a fondo y el coche ni se inmutaba. Bueno, lo cierto es que Pierre Lactir pues hizo una carrera muy inteligente, porque no quiso correr como se hizo Bruno Savic, Inosuka, Fontenay o su compañero Salonen, que sí quisieron correr, pero bueno, al final el Dakar ya sabéis que es una carrera donde, bueno, ahora cada vez hay que correr más, pero incluso en esos tiempos había que correr, pero sobre todo había que llegar. Lo cierto es que los Mitsubishi demostraron tener velocidad y resistencia, porque llegaron todos los Mitsubishi oficiales, llegaron a meta. Lo que pasa es que llegaron segundo, tercero y cuarto. La primera posición, la apreciada primera posición, fue para un Citroën. Y bueno, hay que destacar la buena posición de Palacios, que hizo 13º, y de Serviá, que hizo 15º. La verdad es que los españoles poco vendrían resultados mejores, pero ya empezamos a hacer cositas en el Dakar. No terminamos todavía, porque llegamos al slot. Bueno, en realidad no llegamos al slot, llegamos a las miniaturas, porque nuestro colaborador, Luis Alberto Izquierdo, que ya sabéis que es el que gestiona, el que contesta en el consultorio online, el que da la cara soy yo. Pasa como con Rodrigo, el que da la cara soy yo, pero bueno, él lo contesta online. Pues hizo un reportaje en una revista donde estaba muy bien, porque no hablaba ni de miniaturas estáticas, ni de radiocontrol, ni de slot, sino hablaba del DTM. Todo lo que podías encontrar en miniatura en el DTM, que era muchísimo, porque tenías en escalas incluso más reducidas con 1.43, pero en el 1.43 tenías de todo. En el slot también, y sobre todo en el radiocontrol, que de la mano de marcas con mucha reputación, como eran Tamiya, hacían réplicas, hacían coches que eran, cuyos bastidores, sus chasis iban muy, muy, muy bien, eran coches muy divertidos, pero Tamiya hacía coches, porque además Tamiya, aparte de coches de radiocontrol, hacía kits y miniaturas estáticas de una calidad espectacular. Yo tuve uno de ellos, porque además el Mercedes del DTM estaba de moda. Yo era más de Alfa Romeo, pero hay que reconocer que el Mercedes era una preciosidad. Y bueno, lo tuve en radiocontrol, ya no lo tengo, pero en slot sí que tengo varias decoraciones, entre ellas la ProMark, y lo cierto es que es un coche muy, muy bonito, es que en esos años pues estaba dando mucho que hablar en el DTM. Y llegamos al final de estos años locos, de esta bendita locura, que yo creo que tenía cosas muy buenas y cosas, luces y sombras, como todo en esta vida. Yo creo que esta reflexión merecería un vídeo. Espero que me lo digáis en vuestros comentarios y me despido sin más. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme, y os espero de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.